Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver los siguientes temas, que es compiladores, intérpretes y lenguaje ensamblador. Vamos a comenzar. Primero vamos a hablar sobre los compiladores. Estos analizan el programa fuente y lo traducen a otro equivalente escrito en un lenguaje, como por ejemplo el lenguaje máquina. Su acción equivale a la de un traductor humano, que toma el libro y produce otros equivalentes escritos en una lengua. Traduce un código completo. Un compilador suele generar programas más rápidos y eficientes, ya que el análisis del lenguaje fuente se hace solo una vez durante la generación del programa equivalente. Aquí tenemos que los compiladores tienen tres partes, que es análisis, síntesis y el front-end. Vamos a ver qué hace cada uno de ellos. El análisis se trata de la comprobación de la corrección del programa fuente e incluye las fases correspondientes al análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Es lo que hace el análisis. Lo que es el síntesis, su objetivo es la generación de la salida expresada en el lenguaje objetivo y suele estar formado por una o varias combinaciones de fases de generación de código y optimización de código. Lo que es el front-end es la parte que analiza el código fuente, comprueba su validez, genera el árbol de derivación y rellena los valores de la tabla de símbolos. Eso es lo que hacen las partes de un compilador. Ahora veamos los tipos de compilador. Esos son cruzados, optimizadores, compiladores de una sola pasada, compiladores de varias pasadas y el JIT. Los compiladores cruzados generan código para un sistema distinto del que están funcionando. Lo que son los compiladores optimizadores, realizan cambios en el código para mejorar su eficiencia, pero manteniendo la funcionalidad del programa original. Los compiladores de una sola pasada generan el código de máquina a partir de una única lectura del código de fuente. Los de varias pasadas necesitan leer el código de fuente varias veces antes de poder producir el código de máquina. El cheat o el time forma parte de un intérprete y compilan en partes del código según se necesitan. Es lo que abarca lo que son los compiladores. Ahora vamos a ver lo que son los intérpretes. Este analiza el programa fuente y lo ejecuta directamente sin generar ningún código equivalente. Su acción equivale a la de un intérprete humano, que traduce las fases, que oye sobre la marcha sin producir ningún escrito permanente, traduce línea por línea. Un intérprete facilita la búsqueda de errores, pues la ejecución del programa puede interrumpirse en cualquier momento para estudiar el entorno. Además, el programa puede modificarse sobre la marcha sin necesidad de volver a comenzar la ejecución. Usando un intérprete, un solo archivo fuente puede producir resultados iguales, incluso en sistemas sumamente diferentes. Usando un compilador, un solo archivo fuente puede producir resultados iguales, solo si es compilado en distintos ejecutables específicos de cada sistema. Aquí tenemos cómo está compuesto el programa fuente, el intérprete y la traducción y la ejecución del programa. Ahora vamos a ver lo que son el ensamblador del lenguaje. Son los encargados de transformar y traducir los programas escritos en ensamblador a su equivalente en código máquina o binario para que pueda ser ejecutado por la CPU, o sea, la computadora. Con todo esto podemos decir que el lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel que se utiliza para escribir programas como computadoras, la presentación más directa del código de máquina comprensible por los programadores. Tenemos aquí tipos de ensambladores.
es ensamblador cruzado, ensamblador resistente, ensamblador macroensamblador, microensamblador, ensamblador de una sola fase, ensamblador de dos fases. El ensamblador cruzado o cruzados es aquel que se ejecuta sobre un computador de un procesador diferente de aquel que para que se ensamble al código. Los ensambladores cruzados permiten programador desarrollar programas para diferentes sistemas sobre un programador. Sin embargo, el resistente, una ventaja de estos ensambladores es que permite ejecutar mediantemente el programa. La desventaja es que se deben antes de la memoria principal, tanto el ensamblador como el programa fuente, y el programa objeto de polos opuestos del ensamblador cruzado es el ensamblador resistente, que se ejecuta sobre una máquina que contiene el mismo procesador que el destinario del código ensamblado. Los macroensambladores son ensambladores que permiten el uso de macroinstrucciones. Debido a su potencia, normalmente son programas robustos que no permanecen en una memoria. Una vez generado el programa objeto, este puede variarse en complejidad dependiendo de las posibilidades de definición y manipulación de las macroinstrucciones. Pero realmente son programas bastante complejos, por lo que suelen ser ensambladores resistentes. Sin embargo, los microensambladores, generalmente los procesadores utilizan en las computadoras, tienen un repertorio fijo de instrucciones, es decir, que el intérprete de las mismas interpretaba de igual forma un determinado código de operación. Los de una fase son ensambladores, leen una línea de programa fuente y la traducen directamente para traducir una instrucción de lenguaje máquina. Lo ejecuta y se trata de una pseudo-instrucción. También va construyendo la tabla de símbolos a medida que van apareciendo definiciones de variables, etiquetas, entre otras. Pues eso es todo lo que les puedo compartir sobre este tema y gracias. Espero ya hayan entendido y gracias.